Agradecer las palabras de José Luis y de Fernanda, agradecer la presencia de todos ustedes, la de las madres y las abuelas en primerísimo lugar. Una alegría encontrarnos con estas plazas que están generando tanta comunicación directa con el pueblo, cuando no es fácil que la comunicación de todos aquellos que piensan diferente llegue a destino. Sí, es un hecho completamente nuevo en la historia argentina, no tiene ningún antecedente, y unas plazas de las cuales los protagonistas son parte de la fuerza que perdió las elecciones. Cualquiera que quiera pensar la realidad política argentina tiene que incluir las plazas. No es solo un gobierno nuevo, no es solo un conjunto de circunstancias políticas que se están reacomodando, sino que hay pueblo en las calles en todo el territorio del país. No hay antecedentes de una explosión popular de los alcances, de la intensidad, de la profundidad y del número, porque he estado en plazas de miles de personas, ¿no? Y esto no forma parte de lo habitual. Llamado al gobierno macrista proceso de normalización nacional. Lo normal en este país ha sido el desempleo reducido a lo mínimo que alcanzamos con el gobierno de Cristina Kirchner, o los altos niveles de desempleo a los que llegó este país en los años 90 y con los que nos está amenazando el macrismo. Lo normal en este país es el saqueo del salario. Lo normal de este país es la máxima tasa de ganancia para los grupos concentrados de la economía. Lo normal de este país es seguir los designios de la principal potencia mundial, humillar la memoria de los que lucharon y perseguir a los que luchan. Por eso está presa Milagro Sala. Esta vez nos encontramos en la ciudad de Mar del Plata. Para ser más exactos, estamos en la sede de la CTA, a donde el CEFMA, el Centro de Estudios y Formación Marxista, ha realizado la presentación de la charla que ha brindado para nosotros el señor Atilio Borón. La cobertura de lo que vimos a lo largo de la jornada para ustedes. Un sociólogo, politólogo, con una experiencia muy importante de lo que sucede en nuestros países hermanos, un gran observador que nos puede contar qué es lo que pasa en nuestra Argentina, esta vez con la presencia de Obama. ¿Qué significa eso para nosotros? Obama vino fundamentalmente para reforzar al gobierno entrante de Mauricio Macri, un gobierno que se puso a disposición de la agenda de la política exterior de los Estados Unidos. Eso fue muy claro desde el principio, cuando él inició todas estas hostilidades muy fuertes en contra de Venezuela, y Obama viene a reciprocar esa actitud y a prometer un apoyo político, económico, financiero, a cambio de que Argentina y el gobierno argentino se involucre activamente en eso que se llama la Alianza del Pacífico, el Tratado Transpacífico, e inclusive en algunas relaciones o complejidades que tienen los Estados Unidos, para lo cual decía que era importante tener a la Argentina como un aliado universal. Y ahora quieren acentuar más ese rasgo neoliberal del Mercosur, firmando un acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea, un acuerdo que está inficionado por esas ideas de carácter neoliberal, pero además los dos proyectos de bandera más importantes, no solamente de Obama, sino de Estados Unidos para los próximos años, son la Alianza del Pacífico y el Tratado Transpacífico. Estados Unidos está en guerra desde hace más de medio siglo en diferentes países, y entonces eso para nosotros es una preocupación, porque quiere decir que el día de mañana Argentina se involucra en una guerra que no es nuestra y pagamos las consecuencias que pagamos en los años de Menem con los atentados a la embajada de la AMIA. Cuando hablamos del ajuste, la desocupación, ¿qué reflexión le merece? Lo que necesita el gobierno de Macri es borrar una experiencia histórica, demonizar. Si se quiere encontrar con esto una analogía, hay que pensar en el primer peronismo, derrocado en 1955, donde la ofensiva del golpe militar consistía en borrar del mapa la memoria práctica de lo que se había hecho entre el año 46 y el año 55. No solo perseguir las conquistas laborales, las conquistas sociales, sino perseguir los símbolos materiales, pero también los símbolos expresados en personas. En primer lugar, a deteriorar la imagen de la líder, digamos, del movimiento que gobernó el país en estos años, de Cristina Kirchner, y de todo lo que de alguna manera simboliza una pertenencia, una afirmación, una idea de país como la que vivimos. Vamos a ver muchas cosas muy desagradables, muy ruines y muy mezquinas sobre ministros, sobre la propia líder de este movimiento. La Alianza del Pacífico es una iniciativa que aparentemente toman los gobiernos de México, Colombia, Chile y Perú, pero en realidad fue básicamente en respuesta a un pedido del presidente Obama de la necesidad de contrarrestar a la UNASUR y a la CELAC con una nueva institución, una nueva coalición de gobiernos de América Latina, aprovechando la identidad política que había entre México, Colombia, Perú y Chile, todos gobernados por fuerzas políticas de derecha. Hay dos
problemas con la Alianza del Pacífico. 3. Primero, que los países que conforman esa alianza, los 4 ya mencionados, prácticamente no tienen ninguna relación comercial entre sí, o cuando la tienen es muy escasa y muy marginal. Es una alianza muy curiosa de gente que no se habla y no comercia entre sí, con lo cual uno huele a que hay gato encerrado en todo eso. Segundo problema de la alianza es que 3 de los 4 gobiernos que conforman la alianza son gobiernos que han sido calificados por mismos los estudiosos de los Estados Unidos o los politólogos latinoamericanos como narcoestados. Es el caso de México, el caso de Colombia, el caso de Perú. El único que no tiene esa calificación es el caso de Chile, con lo cual entonces tenemos una alianza de 4 gobiernos, 3 de los cuales son caracterizados como narcoestados por sus vínculos estrechos con el narcotráfico, recontraprobados en todos estos casos, ni hablemos lo de México, que es un caso ya escandaloso, Colombia, que es histórico, y Perú, que es la nueva incorporación a esta desgraciada categoría de regímenes políticos. ¿Por qué Obama se vuelca a Latinoamérica? Se vuelca a América Latina porque hay una situación internacional muy desfavorable para Estados Unidos. Hay 3 guerras en curso en este momento, una en Medio Oriente, en Siria, una guerra de alta intensidad con millones de desplazados. Tenés otra guerra en curso en Ucrania, que en algún momento puede terminar deflagrando una tercera guerra mundial. Y finalmente tenés una guerra sorda en el mar del sur de la China, entre China y Japón. En ese contexto, Estados Unidos necesita tener una América Latina ordenada a los efectos de poder enfrentar las responsabilidades de esos 3 frentes de guerra. Toda la ayuda del FBI y de otros organismos de seguridad para controlar la triple frontera. Va a haber una reunión bilateral del Pentágono con las Fuerzas Armadas Argentinas en fecha próxima para coordinar esa acción de defensa en contra del terrorismo de la triple frontera. Otra de las cosas que sí menciona al pasar el documento este de la Cancillería, que el Ministerio de la Seguridad, el Homeland Security nada menos, ¿no es cierto?, el Departamento de Seguridad de los Estados Unidos, harán un acuerdo a los efectos de intercambiar información sobre terroristas conocidos o potenciales. Lo cual, digo, acá puede haber más de un terrorista potencial, digo, ¿verdad? Pero fíjense ustedes, no, pero esto uno se ríe. La verdad que sí es para reírse, pero si no es para llorar. Esto quiere decir de que mañana cualquiera de nosotros puede ser un terrorista potencial que la gente del FBI o de Patricia Bullrich, cualquiera de ellos, ¿no es cierto?, se encargue de poner preso y, bueno, torturarlo para que confiese. En estos pocos días se han choreado miles de millones de dólares del país. No se han quedado con algún vuelto, que siempre está mal, no está bien quedarse con ningún vuelto, pero los vueltos que ellos se han quedado con los programas de endeudamiento, con la quita de retenciones, con la mega devaluación, el abandono de los subsidios a los consumos de los servicios más necesarios para el pueblo, todo eso es un saqueo, es un traspaso de riqueza social de un lado al otro de la pirámide que componemos los argentinos. Aquella faz represiva que han tenido estos 2 meses de gobierno de Macri se explican además por la necesidad de controlar y contener la protesta social, es decir, la idea de hace falta abrirle paso a un plan que en su esencia, en su vértebra principal, apunta a bajar el salario y a aumentar las ganancias del sector más concentrado de la economía. Si uno hace una lista de las medidas económicas que se tomaron desde la mega devaluación, pasando por la transferencia de recursos al complejo agroexportador con la quita de retenciones, si se toma la quita de subsidios estatales a los servicios, la luz, el gas. La quita de los programas sociales. Exacto. Todo el complejo de medidas tomadas, muchas de ellas de formas irregulares, es decir, con un Congreso cerrado, apuntan a aumentar el peso del sector económico concentrado, disminuir el salario. Se considera que Argentina es poco competitiva en el mundo porque sus salarios, los salarios de sus trabajadores son más importantes y crecieron en estos años por encima del salario de los chilenos, de los mexicanos, de los brasileños, y eso le quita competitividad. Hasta octubre. Hasta octubre, efectivamente, hay una evidente restricción del poder adquisitivo del salario, pero no es el tope ni es el objetivo de máxima que ellos persiguen.
La seguridad de los Estados Unidos está dada por la coherencia que tiene todo eso que ellos llaman la gran isla americana, ¿verdad? O sea, no tener en la isla americana, que va desde Alaska a Tierra del Fuego, gobiernos que sean inamistosos, hostiles o adversarios de los Estados Unidos. Es un problema muy, muy grave para nosotros. Esta para ellos es la región más importante del mundo, porque acá depende la seguridad de ellos. La seguridad de Estados Unidos no depende de Israel, no depende del Medio Oriente, no depende de Europa, depende de lo que pasa en América Latina, y por eso Obama viene para tratar de galvanizar el apoyo en esta nueva fase del sistema internacional a los Estados Unidos. Argentina ingresara a la Alianza del Pacífico, lo que está haciendo el gobierno argentino, incorporándose a un esquema de integración que es profundamente antagónico con China. Y la Argentina, yo no diría que es chino dependiente, pero casi, porque China es el segundo socio comercial de la Argentina, el primer socio financiero de la Argentina y el primer país inversionista de la Argentina. ¿Por qué tanto interés en Cuba? La política de Estados Unidos hacia Cuba alienó gran parte de los gobiernos de América Latina, inclusive los gobiernos más conservadores, gobiernos como el de Santos, gobiernos como el de Piñera, le venían diciendo a Estados Unidos, bueno, termínenla con el bloqueo y vean la manera de resolver este tema, integrar a Cuba al sistema interamericano. Era un obstáculo muy, muy serio y ellos ahora están tratando de resolverlo para tener un consenso dentro de la región. China maneja el paso de las embarcaciones del Atlántico al Pacífico. China está construyendo ese gran canal en Nicaragua, ¿verdad? Una vez que lo construya va a tener la llave del acceso del paso del Atlántico al Pacífico, mejor que el canal de Panamá, porque el canal de Panamá es muy estrecho, además un canal que tiene que subir y bajar a través de montaña, mientras que este es todo plano y Estados Unidos no quiere eso, porque tiene mucho miedo que el día de mañana los chinos en una situación de conflicto veten el paso de naves de guerra a los Estados Unidos de un lado al otro del Atlántico y por lo tanto le creen dificultades serias desde el punto de vista de la defensa nacional. Y la triple frontera les interesa mucho porque, bueno, ellos creen que acá, en el triángulo formado por Paraguay, Brasil y Argentina, hay un nido de terroristas islámicos que en cualquier momento van a desencadenar atentados en la región. ¿Por qué viene Obama a la Argentina? ¿Qué significa este espaldarazo que se le brinda al presidente Macri a 100 días de su gestión, algo que no sucede normalmente? ¿Por qué tanto apuro? Porque él se va dentro de 10 meses, no va a estar mucho tiempo más en el gobierno, quería dejar esto bien arreglado. Argentina fue una sorpresa muy agradable para ellos, no esperaban contar con un gobierno amigo de las características que tiene la Argentina y no querían perder la oportunidad. Y además porque al ir a Cuba él había irritado a gran parte de la opinión pública de derecha a los Estados Unidos. Al venir para acá dicen, bueno, voy a un gobierno más de derecha, a un gobierno revolucionario, yo hablo con los dos. Porque, digamos, Argentina, a pesar de las dificultades, es junto con Brasil y México uno de los 3 países de más gravitación internacional de América Latina. Tener a Argentina de su lado para él es algo muy, muy importante. Macri es una forma de pagarle a él el ataque que ha realizado sobre la figura de Maduro y otras declaraciones. Así es, e inclusive demostrarle de que está dispuesto a pelearse con China con tal de seguir la agenda de los Estados Unidos. El tema del hundimiento del barco ese pesquero chino es un asunto muy, muy serio, ¿no? Ellos persiguen una sociedad claramente segmentada entre un sector de consumo suntuarios, abierto al comercio global, aprovechando las instancias comerciales mundiales, un sector muy próspero, muy chiquito de la sociedad, que aproveche todas las ventajas de la globalización, y un sector vulnerable, el sector clásicamente vulnerable. Hay que decir que esto ocurrió en muchas etapas de la vida argentina: los bajos salarios, el alto nivel de desempleo, la persecución de la protesta social, la violencia contra la protesta social. Si uno mira la historia argentina de los últimos 50 años, se va a encontrar con que es un hecho casi diría normal, y la anormalidad que ellos pretenden borrar es justamente lo que ocurrió en estos años. Porque se están jactando de achicar el Estado. ¿Y qué es lo que están haciendo? Despiden en el procrear porque quieren liquidar al procrear. Despiden a los compañeros de la documentación rápida porque quieren eliminar la documentación rápida. Despiden a gente de la ciencia y la técnica porque quieren devolverle el aire a aquellos de los cuales lo recuperamos con el ARSAT 1 y con el ARSAT 2. Han vuelto a convertir el sistema de medios en un monólogo, en un monopolio absoluto y por momentos absurdo, donde se intercambian personas y roles, todos para decir lo mismo. Todos para hablar mal del anterior gobierno y para hacerse los otarios sobre lo que está pasando, para no decir una palabra sobre los atropellos, para no decir una palabra sobre la brutal transferencia de ingresos que están perpetrando en pocos días en la Argentina. Uno mira, ¿qué ocurrió desde que Néstor Kirchner asumió? La economía fue pensada no desde la posibilidad de que derramara la riqueza concentrada en los sectores
privilegiados, sino una economía basada en el consumo popular, aumento de salario, aumento de jubilaciones, universalización de la jubilación, altísimo nivel de empleo en términos comparativos. Argentina, poco antes de que terminara el periodo de Cristina Kirchner, alcanzó un récord que hacía décadas que no llegaba el desempleo abajo del 6%. Una concepción filosófica, un modo de entender un país, que es que un país crece a partir del consumo popular, de la apertura, de la expansión de los derechos populares, porque al consumir más, los sectores que gastan buena parte de sus ingresos en el consumo de materias inexcusables para su vida, es decir, en alimentos, en vestimenta, en las cosas que las personas con menos recursos gastan casi todo su dinero, eso impulsa la expansión económica, impulsa las fábricas que producen, los negocios que venden, la industria, el comercio, todo eso se vio expandido y crecido. Y el trabajo. Exacto. Bueno, el trabajo como base, como piso que después mueve hacia arriba toda la economía. Ahora se vuelve al clásico esquema de que para que el país ande bien, la tasa de ganancia del empresariado concentrado, no de todo el empresariado, sino de los empresarios de las multinacionales y de los grandes grupos locales, tiene que ser muy alta la tasa de ganancia porque eso coloca a Argentina en el mundo en un nivel, dicen ellos, de competitividad, y cuando eso se logra, la gran riqueza que se acumula arriba derrama. Eso, como el propio Papa Francisco lo dice en una reciente encíclica, en la encíclica Laudato Si, esa idea del derrame de los poderosos hacia abajo no se ha dado nunca en ninguna experiencia mundial y sin embargo se habla de ella como una especie de ley de la economía. Esto está dicho para precavernos de cierta fama. Los economistas del establishment no son científicos, son ideólogos, son propagandistas, son publicistas de las necesidades y lobistas de los intereses de los sectores más concentrados de la economía. Hacia ahí marcha el gobierno de Macri. Y hay que decir que marcha con una celeridad y con una violencia social inaudita. ¿Cuál es el precio de ser socios de Estados Unidos? Mira, el precio puede ser muy caro. La Argentina cuando lo intentó no fue muy mal. Tuvimos que enfrentar los 2 atentados y además de todo eso tuvimos que desarmar programas de desarrollo científico que tenía la Argentina. Por ejemplo, el misil Cóndor, que era un misil que tenía la capacidad para instalar satélites artificiales en el espacio exterior. Cosa que después, digamos, con el ARSAT 1, ARSAT 2, hubo que hacerlo pagándole una millonada a los franceses. No conviene, conviene tener una independencia serena, negociar desde una posición de sensatez con los Estados Unidos, no caer en el insulto fácil, en el agravio, pero mantenerse firme en la defensa de los intereses nacionales. No sé si esto es lo que va a hacer Macri. Los indicios primeros me preocupan mucho y la verdad que quisiera equivocarme, ¿no? El INDEC ahora lo van a hacer ellos. Los 2 países han acordado que va a haber una cooperación en materia de energía nuclear. Hasta ahora la Argentina lo había desarrollado sin la cooperación de Estados Unidos, ahora lo haremos con la cooperación de ella. También va a haber un anuncio, mejor dicho, un programa de monitoreo y observación del planeta Tierra. O sea, vamos a tener satélites acá, pueden leer la patente de un auto de Mar del Plata desde allá a 40.000 kilómetros arriba y manejar con los Estados Unidos una serie importante de temas bilaterales. Y esto se concretará a través de un diálogo de alto nivel que se tendrá este año entre el secretario de Estado Kerry y la ministra Malcorra. Ya anuncian ellos la reunión con nombre y apellido quienes van a ir, cosa que en el comunicado argentino no se dice nada de eso. Y esto tiene que ver con lo que Obama también declaró diciendo que Argentina se convierte, gracias a estos cambios, en un aliado universal de los Estados Unidos. Ya sabemos lo que eso significa. Argentina se mete en los problemas globales e internacionales que tienen los Estados Unidos. ¿Y qué pasa con la oposición en ese aspecto? ¿Qué va a hacer la oposición en la Argentina? Mira, la oposición lo primero que tiene que hacer es constituirse como tal. En este momento realmente no hay una oposición en la Argentina. Hay varias oposiciones fragmentadas, dispersas, que no tienen mucho peso, que no han tenido capacidad para contener los avances que el presidente Macri hizo en el Congreso y sobre el Poder Judicial. La anulación práctica de la ley de medios revela una gran debilidad de la oposición. Creo que todavía no se han repuesto a la sorpresa. ¿Cuánto se puede permitir a donde vemos que se repiten estos ciclos, no solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica, del avance de la derecha y de los intereses concentrados de los grupos corporativos? Ahí funcionan los tiempos institucionales. Dentro de 2 años tendremos la renovación del Congreso y dentro de 4 años las elecciones presidenciales. Lo que ha ocurrido en el país no es una simple alternancia entre un partido y otro partido. Es un cambio brusco y vertiginoso del rumbo político, que tiene una dirección antipopular y
antisalarial, antisocial. No se le puede pedir así nomás al pueblo, a los sectores más vulnerables, a los asalariados, a los pequeños y medianos empresarios que ya empiezan a ver con mucha incertidumbre el futuro, una especie de expectativa esperanzada en que en algún momento las cosas se reviertan. La forma de defender la democracia, la forma de defender los tiempos institucionales es defender las conquistas. Por eso ahora, a partir de marzo, con la apertura de las negociaciones paritarias, hay una gran responsabilidad en el sindicalismo argentino. Todos entendemos la idea de que no se puede, como lo dijo Cristina Kirchner allá por noviembre, los que somos partidarios de otra política, no le vamos a hacer a este gobierno lo que ellos le hicieron al gobierno de Cristina Kirchner. Es decir, no se trata de buscar una salida caótica, se trata de defender la democracia defendiendo derechos. No hace falta controlar las banalidades y los egoísmos para poder lograr que nuestra conciencia y emergencia colectiva salga adelante en buenos términos. Así es, yo creo que sí, ha habido mucho fraccionalismo, muchas peleas personalistas, muchas mezquindades, y creo que es hora de tener grandeza, ¿no es cierto? Si hay grandeza en la oposición, se puede poner un coto a algunas de las políticas más autoritarias que está ensayando el gobierno de Macri y que realmente conspira contra la calidad de vida de la democracia argentina. Este es un país que ya prácticamente está totalmente controlada por el gobierno, indirectamente, pero... Sí, nosotros sobrevivimos con mucho sacrificio y esfuerzo porque te van asfixiando económicamente para que no puedas brindar esa pluralidad de voces. Y yo creo que esa pluralidad de voces es muy importante. Por más que digan lo que digan, la verdad que la Argentina anterior, la Argentina de Cristina, era más plural que la de hoy. Gente que dice que quiere una Argentina plural, pero está haciendo todo lo contrario. Así que yo espero que recapaciten y se den cuenta de que si no avanzan en la posibilidad de tener realmente una verdadera prensa vibrante, plural, diferente, vamos a estar en problemas muy, muy serios. Cuando se habla de contratos basura y somos personas, no somos ni departamentos ni autos en alquiler, sino que somos seres humanos que trabajan, que no se genere un vaciamiento donde no tenga actividades para realizar el trabajador, sino que se lo pueda reincorporar para que pueda seguir brindando un servicio. La idea de las funciones es muy importante porque cuando se está haciendo esta ofensiva contra los trabajadores estatales con el falso y cínico justificativo de los ñoquis se resuelve fácil, se averigua qué hace el ciudadano que está trabajando, pero no se agota ahí el problema de las cesantías masivas. Las cesantías masivas son negación de derecho al trabajo para los despedidos, pero también son negación de derechos para la sociedad, para los que no trabajan en esos sitios. Por ejemplo, la expulsión de gente del Centro Cultural Kirchner afecta a una prestación cultural del Estado, una prestación cultural de primer nivel que hacía el Centro Cultural Kirchner, o la política de vaciamiento del Procrear o de los precios cuidados. Se echan empleados del Estado porque desaparecen las funciones del Estado en cuanto a proteger a la sociedad, en cuanto a ampliar derechos, en cuanto a igualar posiciones sociales. Es decir, el Estado se achica por una razón, porque se quieren achicar sus funciones, porque se quiere volver a la lógica expusiera la dictadura militar, segunda mitad de los años 70, achicar el Estado es agrandar la nación. La idea neoliberal, la idea de que no necesitamos un Estado nada más que para proteger la propiedad privada y la seguridad jurídica del capital. Esa es una idea profundamente regresiva, retrógrada, contra la cual están luchando los pueblos en todo el mundo, contra la cual se están pronunciando economistas prestigiosos como Joseph Stiglitz y autoridades espirituales como la del Papa Francisco. Argentina está yendo en contra de lo que hoy es el reclamo de muchos millones de personas en el mundo que asisten a lo que el Papa llama la globalización de la indiferencia, es decir, a la idea de que el problema en el mundo es salvarse cada uno y dejar al desocupado, dejar al vulnerable, dejar al que no tiene vivienda, al que no tiene techo, al que no tiene tierra, al costado del camino y después quejarse por los problemas de inseguridad que son facilitados. La labor de las mafias delictivas del mundo son facilitadas cuando aparece altas tasas de desocupación, cuando aparece gente, como dice el Papa, carentes de las 3 T, ¿no? de la tierra, del techo y del trabajo. La defensa de la tierra, el techo y el trabajo que hace el Papa tiene en Macri a un adversario, a un antagonista. Por eso yo creo que va a ser muy interesante observar, por lo menos en la letra chica, en la sustancia, esta entrevista que van a tener Macri y el Papa, porque ahí de hecho van a estar
frente a frente dos visiones del mundo, no solamente de la Argentina por el hecho que el Papa es argentino, sino la visión del mundo de la solidaridad, la visión del mundo de la protección de las personas, de los ancianos, de los chicos, de lo que el Papa llama los descartables, la cultura del descarte. Bueno, en la Argentina Macri representa la cultura del descarte de empleados estatales, descarte de gente que se estaba preparando para tener su casa gracias al plan Procrear y no la va a poder tener. Ese descarte que indigna tantos dramas sociales que se están incubando en tan pocos días, alertan sobre otra cuestión, que es que parece ser que las clases dominantes de la Argentina, como ocurre muy frecuentemente en la historia nuestra y en la historia del mundo, están buscando intempestivas reacciones fuera de lo lógico, de lo habitual, para justificar la represión. Yo creo que aprovecho la ocasión para decir que es muy grave lo que está pasando con Milagro Sala, que es muy grave la manipulación que se ha hecho en Jujuy de la justicia, designando entre gallos y medianoche 2 diputados radicales que pasaron a formar parte del Tribunal Superior de Justicia Provincial y que en trámite express pusieron presa a una dirigente acusándola bajo el mismo formato que se usaba para reprimir a los sindicatos en las primeras décadas del siglo, la asociación ilícita. ¿Es un globo de ensayo, Milagro Sala, para ir por más compañeros y quizá también por nuestra presidenta? Es evidente que es un mensaje, es un globo de ensayo y es un mensaje. Mientras aguanten el ajuste y aguanten el regreso a la ortodoxia, la entrega del país, la entrega de la soberanía y la pérdida de derechos, la pérdida de salario, la pérdida de jubilaciones, la pérdida de empleo, no hay problema. Ahora, si salís a protestar, tenemos otro recurso, otro expediente, que es lo que hicimos con Milagro Sala. Creo que es un asunto muy delicado, porque de lo que se trata es de utilizar a la justicia, sobre todo a los planos más corruptos del Poder Judicial, que ya han mostrado un nivel de desprecio por la Constitución y por la ley muy grave. Si se quiere apelar a ese segmento de la justicia para perseguir y ni hablar para poner presa a gente representativa de lo que es un proyecto muy querido por una gran parte de los argentinos, todo eso va a traer momentos muy complejos, muy difíciles para el país. Para los que a ustedes les gustan viajar, se nos va a ofrecer una protección a bordo mientras vuelan nuestros aviones. Supuestamente haber un funcionario militar o policial de los Estados Unidos en los vuelos para garantizar que no haya sí, pero además que son los tipos que seguramente se van a encargar de hacer estallar un avión si es que hay alguien que no. Digo, eso está acá, está dicho en el documento que saca el gobierno norteamericano. Bueno, y aparte dice, bueno, se va a acabar el tema de las visas, va a ser todo bien, y que van a mandar una serie de profesores para enseñar inglés en las escuelas, licenciaturas en las universidades argentinas. Así que este es el documento. Yo en el Facebook ya puse los 2 enlaces para que ustedes los puedan ver, porque son muy interesantes, pero revelan qué fue lo que conversaron. Ahora, acá la señora Malcorra no dice nada, no dice casi nada de lo que les he dicho yo. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es someter a discusión esto. Este es un estatuto del coloniaje total, porque ya nos van a vigilar en los aviones, en la triple frontera, va a haber todo un dispositivo de seguridad impresionante sobre pretexto de la lucha antiterrorista, van a manejar el INDEC, van a apoyar las reformas económicas, o sea... Porque es importante que el colectivo se defienda ante los TTP, que van a ser bravísimos hasta para poder tener acceso a un medicamento genérico o a un alimento. Porque si no hacemos eso, si entramos en el TTP famoso, prácticamente un país como la Argentina va a no tener posibilidades de mantener siquiera su industria farmacéutica, que es una de las mejores del mundo, pero que no puede competir contra las americanas. ¿Cómo nos defendemos de esto los ciudadanos? La fórmula, defendernos los ciudadanos quiere decir que nos tenemos capacidad de organizarnos y de dialogar. La Argentina necesita tener esa capacidad de organizarse, poder dialogar y poder organizarse sin hegemonismos, ¿verdad? Sin verticalismo, sin verdades absolutas. Que los dirigentes salgan de las bases. Que los dirigentes salgan de las bases y que cuando salen de las bases no se crean que son enviados de Dios y que tengan la posibilidad y la necesidad de discutir y de dialogar. Muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, gracias a vos porque la conversación ha sido muy interesante por tu lado y bueno, ojalá que nos veamos en la plaza y ojalá que no sea la última oportunidad en que charlemos de estas cosas en mejores circunstancias.